Estamos con Marco Filardi, abogado, especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria. Buenas tardes, Marcos. Y también es integrante de CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Escuela de Nutrición en Salud. Bueno, Marcos, bienvenido, y me gustaría preguntarte sobre, primero, dos cosas fundamentales, ¿no?, para aclarar. ¿Qué es la soberanía alimentaria y qué es la seguridad alimentaria? Bien, la seguridad alimentaria es el estado de cosas en las cuales los alimentos son accesibles a absolutamente todas las personas. Y es un concepto que venía fogoneando sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90. En el año 96 concretamente se hace una cumbre mundial de la alimentación en Roma, y en ese contexto la Vía Campesina, que para quienes no conocen es la organización internacional que nuclea más de 200 millones de campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, dice: nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino que vamos a hablar de soberanía alimentaria. Y vamos a decir que la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Y en ese sentido, la Vía Campesina lo que dijo es: no solamente tenemos que garantizar que los alimentos lleguen a todas las personas que efectivamente los necesitan para satisfacer sus necesidades alimentarias, sino que hay que preguntarse quién produce el alimento, por qué lo produce, para qué lo produce, cómo lo produce, para quién lo produce. Es decir, empieza a hacerse esas preguntas. Y ese concepto de la Vía Campesina de soberanía alimentaria se fue desarrollando a lo largo de los años, un concepto en construcción política permanente, y hoy podemos decir que la soberanía alimentaria constituye verdaderamente un paradigma alimentario alternativo al modelo alimentario dominante que, como ustedes bien saben, está basado en los agronegocios, principalmente destinados a la exportación, y en el hipermercadismo, en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en el seno de nuestra sociedad. En ese contexto, Vía Campesina dice: frente a esta forma de producción hegemónica, dependiente de los transgénicos, dependiente de los agrotóxicos y de los agronegocios, hay otra manera de producir los alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología, en todas sus formas. Y agroecología de base campesina, es decir, una agricultura con agricultores que ponen en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena. En segundo lugar, frente a esa distribución hegemónica dominante por parte de los supermercados, hipermercados y las empresas que concentran esa intermediación entre los productores y los consumidores, la soberanía alimentaria dice que hay otra manera de distribuir los alimentos en la sociedad que tienen que ver con acercar esas cadenas, es decir, producción local para abastecimiento local y distintos esquemas que salen del hipermercadismo y que acercan al productor con el consumidor, eliminando a los intermediarios. Y finalmente, en materia de consumo de alimentos, la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos del mercado, librada a las reglas de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano. Y si la alimentación es un derecho humano, en definitiva, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad, la adecuación, que sean buenos para comer y no solamente mercancías buenos para vender, y también la sustentabilidad, es decir, que la satisfacción de las necesidades alimentarias nuestras como generación no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras.